Pues ya estamos aquí con la presencia del economista Ricardo López Murphy para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. No, muy bien. Un gran 2018, ya que te veo así en este inicio del año. Ojalá para ustedes también. Bueno, muy bien, hablábamos en el primer bloque, la noticia del día ha sido el importante aumento en las tarifas del transporte público en la ciudad de Buenos Aires, una medida, como decíamos, claramente orientada a cumplir el exigente objetivo fiscal del 3,2% del PBI para este 2018. Ricardo, ¿vos te considerás adecuado este objetivo fiscal que se ha planteado el gobierno para este 2018 o, bueno, hubiera sido más ambicioso? A ver, yo más que eso, a mí me parece que las cosas que a mí me sorprenden son las inesperadas, no las esperadas. Todos sabíamos que iba a haber un proceso de corrección gradual y que iba a haber una paulatina eliminación de subsidios con mayor rapidez en el sector energético, porque ahí hay problemas más complicados, no fiscales, económicos solamente, sino ambientales, ahí hay que proceder con más rapidez. Y sabíamos que iban a ir más lento en transporte, primero porque eso afecta mucho la canasta en los sectores de menor ingreso. Y lo mismo en agua. Y creo que eso yo lo tengo claro desde hace mucho tiempo, está anunciado, uno sabía lo que iba a pasar. Lo que a mí me impactó fue la decisión de cambiar metas. Eso claro, sí lo que sucedió el jueves pasado. Eso sí me impactó porque ya había ocurrido con las metas fiscales, que las modificaron 2 o 3 veces, pero en general el Banco Central había establecido una cierta rigurosidad en el cumplimiento de metas como hacen los otros bancos centrales del mundo. El abandono de la meta es sin ninguna explicación. Uno puede ensayar explicaciones, pero yo no he visto ninguna explicación cuidadosa, elaborada del gobierno, que por qué ha abandonado la meta cuando yo les he escuchado decir meta que se cambia es meta que no existe, ese tipo de... Sí, claramente le torcieron el brazo al Banco Central, eso es indiscutible, ¿no? Digamos, cualquiera haya sido la razón o el orden, y por supuesto que hay consideraciones no solo de expectativas y económicas, sino consideraciones institucionales, cómo se establece la independencia. En general, a mí no me parece bien que el presidente del Banco Central aparezca al lado de los ministros como si fuera un funcionario común y corriente, porque él tiene autonomía y autarquía justamente para asegurar que el patrón monetario va a estar dirigido a la estabilidad de precios. ¿Viste esto como una mala señal, en definitiva? Yo diría que lo que más me impactó es la no explicación. O sea, hay razones para cambiar las metas. Por ejemplo, una fueron mencionadas por ti antes, que es la inviabilidad de la meta. Bueno, entonces lo que hay que hacer es explicar en qué se equivocaron, las razones por las que se equivocaron y por qué la nueva meta no tiene la vulnerabilidad de la vieja meta y qué cambios institucionales van a ocurrir para que nos dé certeza a todos de que esta argumentación se va a llevar adelante. Es que la meta no se va a cambiar de nuevo, ¿no? Me imagino. Bueno, esa es una sospecha que ya ha ocurrido varias veces en materia fiscal, podría ocurrir, pero ahí viene entonces, ante la falta de explicaciones, uno tiene inferencia. Una inferencia posible es que el gobierno vio desacelerar la economía y le dio prioridad a la actividad versus la meta de inflación y que por eso decidió relajar las metas como una cuestión de vida o muerte, llegar a mantener un crecimiento del 3%. Otra explicación, yo no conozco cuál es la genuina, pero a mí me resulta factible, es que el desequilibrio externo se ha hecho muy grande. Entonces, la idea de ir a un mayor impuesto inflacionario y de ir a menor financiamiento externo, colocando más deuda interna, tiene que ver con esta idea de
evitar tanto desequilibrio externo, tener más inflación, menos tasa real de interés, y que eso se va a traducir en un menor desequilibrio Un tipo de cambio más competitivo, ¿no? Bueno, claro, eso lo que también implica es que la tasa de inflación ya no va a poder ser 15 o 16 como estaba en las proyecciones del sector privado, sino que va a tener que ser más elevada. Ahora, si esta fuera la explicación, ¿no? Que sería difícil para el gobierno tratar de comunicar que el déficit externo es muy alto, ¿no? Quizás sea mejor hacer las cosas, en este caso, sin dar muchas explicaciones, por lo menos al público general. Por ahí cuando se encuentran reuniones con especialistas van comentando estos planes. Pero la pregunta es, si esta fuera la explicación, ¿vos estarías de acuerdo, Ricardo? Ahí viene otra reflexión. A ver, acá hay un tema de credibilidad y de financiabilidad de la economía. Entonces uno puede corregir el sector externo, yo diría, por dos razones. Una, porque está preocupado por el problema del empleo, por el problema de las economías regionales, que son los lugares donde más rápidamente el atraso cambiario crea dificultades, y agrego a esas razones la baja inversión extranjera, porque a tipo de cambio bajo es difícil que vengan inversiones extranjeras. Esa es una explicación. La otra explicación es que déficits externos muy grandes generan inviabilidad, es decir, no es un problema de empleo, sino inviabilidad financiera. Una vulnerabilidad de la economía importante. Digamos, ¿no? una inviabilidad, digamos. Entonces, la corrección procede para atenuar la inviabilidad. Sea una explicación o la otra, lo que eso implica es un programa distinto del que hemos seguido hasta ahora, es un programa con mayor inflación, con mayor financiamiento del monetario, con mayor deuda interna, o sea, digamos, quitarle crédito al sector privado y con menos vulnerabilidad externa. Yo no puedo decir si es esta la explicación, si es la primera que esbocé, si es la segunda, no lo sé. Me parece que es importante esto, sobre todo porque el marco en que uno se tiene que mover no es solo el 2018, es el 2019, o sea, es intertemporal el problema. O sea, las dificultades que no se atenúan ahora se agravan más adelante y el año que viene es un año electoral, por lo tanto el espacio de maniobra es menor, ese tipo de consideraciones, si es esta la explicación, yo todavía no he escuchado ninguna. De todas formas, ¿no? Al margen, ¿no? De cuál sea el motivo que estuvo detrás de esta medida, ¿vos considerabas necesaria alguna corrección, alguna modificación? Bueno, en ese caso necesitaba primero la narrativa. Yo creo que la vida pública y el ejercicio del liderazgo es un ejercicio de docencia. Sí. Es decir, uno lo que hace es explica las cosas que va a hacer, las razones que tiene, y eso da lugar a las acciones que uno emprende. Si no, es decir, en un Tal gobierno... vez es una debilidad de este gobierno, ¿no? Porque no es la primera vez que a mí me queda esa impresión. O es un estilo de comunicar, digamos, muy focalizado, sin prestar atención a la construcción de una narrativa comprensiva. Eso no lo sé yo. Ahora, empezando el año con este aumento en el transporte y un tipo de cambio un poco más alto del que se preveía por lo menos hace algunas semanas, ¿te parece que este 15% es alcanzable o otra vez se quedaron cortos? Bueno, yo digo, con la meta anterior y con las políticas tan rígidas que había, la expectativa del sector privado era alrededor de 16. A mí me parece que levantada esa restricción, la tasa de inflación va a ser más elevada del 16. Me parece también y es cierto que la tasa real de interés va a ser más baja, ¿no? Me imagino igual, ¿no? Que el Banco Central va a hacer un esfuerzo importante para que la inflación no se le vaya del 19%, ¿no? Porque si no, creo que ya estaríamos a finales de año. Pero ahí viene el problema, ¿con qué instrumentos? Porque en el fondo lo que ha ocurrido también es que se han cuestionado los instrumentos. Y esto sin juzgar si ese era el mejor instrumento o no. O sea, a ver, se ha arguido mucho que tenemos tipo de cambio flotante. Yo no lo veo flotar, o sea, si uno mira el diagrama del tipo de cambio, lo que uno ve son saltos.
Son saltos como hace el tipo de cambio fijo. Pero bueno, en estos últimos días pareciera haber habido, ¿no?, una flotación. O una corrección. O sea, se movió de 16 a 18, 18 a 19. O sea, esa es la forma que los tipos de cambio reptantes se mueven así, ¿no? Tal cual es No, cierto. pero simplemente no es. Yo no creo que el problema sea si que es fijo o flotante. Para mí el problema es el diseño de la política monetaria, fiscal. Ese es el núcleo del tema. Muy bien, Ricardo, se nos acabó el tiempo. No, Muchas muy bien, gracias por gracias. haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con el análisis detallado de Ricardo López Murphy sobre la situación que se encuentra atravesando la economía, los anuncios del jueves pasado y las repercusiones que esto puede tener para la evolución a lo largo de este 2018. Nos vamos, nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.